Las protestas estudiantiles a favor de Palestina en Estados Unidos se extienden ya a unas 60 universidades. En una semana se han producido más de 500 detenciones, mientras los jóvenes piden cortar lazos financieros con Israel. Les contamos cómo comenzaron las protestas. En Arabia Saudita se concentran ahora los esfuerzos para lograr un cese al fuego en Gaza. El secretario de Estado de Estados Unidos partió hacia Riad, desde donde la Autoridad Nacional Palestina pidió disuadir a Israel de una incursión terrestre en Rafah, mientras Hamas estudia la contrapropuesta israelí. Y miles de personas se manifiestan en Madrid para pedir al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que no dimita de su cargo este lunes. En la marcha que finalizó frente al Congreso se vieron lemas a favor de la democracia y contra lo que denuncian como ataques de la derecha y la extrema derecha. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24, soy Rodrigo Sedana y es un placer estar con ustedes. Abrimos este informativo en Estados Unidos. Allí en una semana se produjeron más de 500 detenciones a raíz de las protestas estudiantiles que se extienden a unas 60 universidades del país. Los universitarios reclaman el fin de la guerra en Gaza y piden tanto al gobierno de Joe Biden como a las universidades que corten lazos financieros con Israel. En el siguiente informe, Martín Gripo nos cuenta cómo comenzaron las manifestaciones y por qué la Universidad de Columbia está en la mira de las autoridades. Las protestas contra la guerra en Gaza se extienden en los campus universitarios de Estados Unidos. ¿Pero cómo surgió este movimiento estudiantil? La Universidad de Columbia, en Nueva York, fue la primera donde se registraron acampadas y protestas pro-palestinas. Rápidamente se replicaron en otras partes del país. La rectora de la institución, Minouche Shafik, está en la mira debido a su gestión de las manifestaciones, que en sus inicios tuvo más de 100 detenidos. En las últimas semanas, la situación se complicó luego de que las autoridades académicas decidieran desalojar los campamentos e imponer sanciones a los estudiantes, lo que dejó más de 500 estudiantes detenidos en todo el país. Los manifestantes exigen el fin de la guerra y reclaman a Estados Unidos que corte el envío de dinero a Israel con el que financia armamento, al igual que apuntan contra los vínculos que tienen las universidades con academias israelíes. Según el New York Times, el movimiento de protesta se extendió por unas 60 universidades y en pleno año electoral presiona a Joe Biden, que busca un segundo mandato como jefe de la Casa Blanca con una campaña enfocada en lograr el voto joven. Las manifestaciones pro-Israel también tuvieron su lugar. En la Universidad de Columbia, personas pidieron la liberación de rehenes israelíes secuestrados por Hamas, pero el colectivo alerta sobre el aumento del antisemitismo. Las actuales protestas tienen antecedentes. En 1968, cientos de estudiantes de Columbia ocuparon 5 edificios del campus en protesta por la guerra de Vietnam y el racismo. Y 12 años después, estudiantes de este país lograron que algunas universidades cortaran sus inversiones en negocios en Sudáfrica, en plena época del apartheid que dividió a la sociedad según el color de piel. Hablamos de la propia guerra en Gaza. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, hizo un llamado a la Casa Blanca para disuadir a Israel de atacar por tierra la ciudad de Rafah, fronteriza con Egipto. Durante un foro económico en Arabia Saudita, Abbas advirtió que una incursión de este tipo obligaría a gran parte de la población a huir del enclave. El llamado se produce cuando el número de palestinos que Israel ha matado desde el inicio de la guerra asciende a 34.454 personas, de acuerdo con el Ministerio de Salud gazatí. Hacemos un llamado a Estados Unidos de América para que pidan a Israel que detengan la operación en Rafah, porque Estados Unidos es el único país capaz de impedir que Israel cometa este crimen. Al respecto de la posible ofensiva sobre Rafah, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró este domingo que Israel se ha comprometido a escuchar las preocupaciones de Estados Unidos sobre las consecuencias. Según funcionarios estadounidenses, además, Joe Biden ha hablado ya con Netanyahu. Escuchamos a Kirby. Eso estará en lo más alto de la lista para que el secretario Blinken siga presionando por este alto el fuego temporal. Queremos que dure unas 6 semanas. Permitiría que todos esos rehenes salgan y, por supuesto, permitir un acceso más fácil de la ayuda a lugares en Gaza, particularmente en el norte. Así que trabajará muy duro en eso. También hablará con los israelíes sobre sus intenciones, y ellos se lo están pensando, sobre las operaciones militares en Rafah y sobre dónde se encuentran en las etapas de planificación para eso. Y en medio del llamado de Mahmoud Abbas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, partió este domingo hacia Arabia Saudita. En una visita de 2 días se reunirá el lunes con sus socios regionales para hablar de los esfuerzos hacia un alto el fuego en Gaza
y la liberación de rehenes israelíes, además de los avances en la entrega de ayuda humanitaria. Simultáneamente, según fuentes de la agencia Reuters, una delegación del grupo Hamas se dirige al Cairo para discutir la contrapropuesta israelí de tregua. El ministro de Exteriores israelí afirmó que la liberación de los prisioneros podría detener la ofensiva sobre Rafah. La situación en el frente se ha agravado. Con estas palabras se ha expresado el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrsky, alertando de que las tropas rusas tienen ahora superioridad en varias zonas del país. A la espera de la llegada de las ayudas millonarias aprobadas por Estados Unidos la semana pasada, Ucrania ha reconocido así el avance ruso en varias zonas del frente. Los más recientes bombardeos de Moscú han apuntado contra la infraestructura energética ucraniana. Estas imágenes, publicadas por el Ministerio de Defensa de Rusia, muestran supuestos ataques aéreos contra instalaciones energéticas ucranianas. Centrales eléctricas, instalaciones de gas y redes de suministro se encuentran entre los objetivos, con daños suficientes para llevar a las autoridades a racionar el consumo de electricidad. El principal objetivo de estos ataques era el sector energético, diversas instalaciones de la industria, tanto de distribución de electricidad como de gas. En particular, aquellas instalaciones de gas que son cruciales para garantizar la distribución segura de gas a la Unión Europea. Kiev afirma que estos ataques han afectado a instalaciones de todo el país. En el este, cerca de Dnipropetrovsk, pero también en el oeste, cerca de la frontera polaca. 21 de los 34 misiles fueron interceptados por los sistemas de defensa antiaérea, según las autoridades. La guerra contra las infraestructuras energéticas es una guerra que Ucrania también está librando de vuelta contra Rusia, con al menos 2 refinerías rusas en el punto de mira de los drones ucranianos en la región de Krasnodar. Pero para poder seguir defendiéndose de los ataques rusos, Kiev ha pedido urgentemente a los aliados más sistemas de defensa antiaérea. El viernes, Washington acordó proporcionar a Kiev varios misiles Patriot, pero para proteger sus cielos, Zelensky afirma que Ucrania necesita al menos 7. Nos vamos hasta Madrid, la capital de España, en donde miles de personas salieron a la calle durante la tarde del domingo con lemas en defensa de la democracia y a favor del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En la marcha que finalizó frente al Congreso de los Diputados pudieron verse pancartas que piden a Sánchez que no dimita este lunes ante lo que denuncian como la manipulación mediática de la derecha y la ultraderecha. Nuestra corresponsal Elis Gassengel nos amplía. Fin de semana de movilizaciones de apoyo a Pedro Sánchez en España. Sigue el hermetismo del jefe del gobierno y en el bando progresista ya temen el anuncio de su dimisión mañana. Por eso se manifestaron en varias ciudades del país, en Valencia, en Zaragoza y en Madrid, para pedir a Pedro Sánchez que se quede. Los militantes socialistas se manifestaron ayer sábado frente a la sede del partido en Madrid, donde tenía lugar el Comité Federal del PSOE, y hoy tuvieron lugar varias manifestaciones. Esta mañana en Madrid, un acto organizado por el mundo de la cultura, apoyado por los 2 principales sindicatos, Comisiones Obreras y la UGT. De hecho, los principales secretarios generales de dichos sindicatos han criticado el emponzonamiento de la vida política en un acto que querían, dicen textualmente, por la legitimidad democrática, el respeto y la convivencia. Y en este mismo sentido también marcharon esta tarde en Madrid miles de manifestantes bajo el lema Por amor a la democracia, una manifestación convocada por la izquierda alternativa, la que gobierna en coalición con Pedro Sánchez. Criticaron duramente a la derecha y a la extrema derecha, que dicen son responsables de esta situación. Mañana lunes sabremos finalmente si Pedro Sánchez recibe estas muestras de cariño y si serán suficientes para que no renuncie a su cargo. Y por primera vez en 7 meses, el Papa Francisco realizó un viaje fuera de Roma. El sumo pontífice de 87 años visitó la ciudad italiana de Venecia, donde reconoció que los embates de salud ya pesan sobre su trabajo y pidió a los feligreses orar por él.
Francisco leyó 3 discursos y una homilía. Su último acto fue una misa ante unos 10.000 fieles en la plaza de San Marcos, en la que denunció las amenazas que afectan a esta histórica ciudad y se refirió también a la crisis humanitaria en Haití, ahora bajo el mando de un nuevo Consejo Presidencial de Transición. Es el primer viaje este año del Papa Francisco y lo hizo a Venecia, ciudad amenazada por la crisis climática y el turismo de masa. Desde allí le pidió al nuevo Consejo Presidencial de Transición de Haití, instalado el pasado jueves, trabajar para lograr la estabilidad, perdida desde finales de febrero cuando poderosas bandas lanzaron una oleada de ataques y exigieron la dimisión del entonces primer ministro Ariel Henry. Affidiamo al Signore. Encomendamos al Señor los trabajos y las decisiones del nuevo Consejo Presidencial de Transición, Insediatosi giovedì scorso a Porto, instalado el pasado jueves en Puerto Príncipe, con il rinnovato sostegno della comunità, para que con el apoyo renovado de la comunidad internacional conduzca al país hacia la paz y la estabilidad que tanto necesita. che tanto hanno bisogno. Horas antes, Francisco visitó la propuesta vaticana en la Bienal de Arte, en una cárcel femenina en colaboración de unas 80 reclusas. Non dimentichiamo No olvidemos que todos tenemos errores que reparar y heridas que curar, incluyéndome a mí. da curare, io anche. La salud del Papa Francisco ha sido motivo de preocupación. Desde hace 2 años lo aquejan los dolores en la rodilla que lo obligan a desplazarse con ayuda de un bastón o en silla de ruedas. Después de su visita a la prisión, habló con jóvenes venecianos, invitándolos a no pasar sus vidas pegados a los teléfonos móviles. Il cellulare è molto utile per comunicarsi, è utile. Ma state attenti. Los teléfonos móviles son muy útiles para la comunicación, son útiles, pero no deben impedirte conocer gente. Usa il cellulare, va bene, ma incontra le persone. Utilízalos pero conoce gente. Sabes lo que es un abrazo, un beso, un apretón de manos humano. No lo olvides. Francisco, el primero en visitar la Bienal, concluyó con la celebración de una misa en la Plaza de San Marcos, frente a 10.000 fieles. Y este domingo México celebra el segundo debate de cara a las elecciones presidenciales del 2 de junio, con la participación de la oficialista Claudia Sheinbaum y los opositores Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. Después de un primer debate del que Sheinbaum salió fortalecida, tanto Gálvez como Maínez buscarán restarle apoyo en una conversación que girará en torno a la economía, la desigualdad y el cambio climático. Nuestra corresponsal en Ciudad de México, Aurora Bayud, nos cuenta cómo llegan los candidatos a este encuentro. 3 semanas después del primer encuentro, los aspirantes a la presidencia de México volverán a confrontar sus ideas este domingo. Claudia Sheinbaum, de la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia, Xóchitl Gálvez, de la alianza opositora Fuerza y Corazón por México, y Jorge Álvarez Maínez, del Movimiento Ciudadano, se reunirán nuevamente este domingo a las 8 de la noche, hora local, en Ciudad de México para un segundo debate. Y pese a que el evento del 7 de abril, el primer debate, fue bastante criticado tanto por los candidatos como por la ciudadanía por la repartición del tiempo, unos problemas técnicos, el Instituto Nacional Electoral se comprometió a realizar este segundo debate en óptimas condiciones, esta vez en el emblemático lugar de los estudios Churubusco. El eje central del segundo debate es la ruta hacia el desarrollo de México y los temas estarán relacionados con el empleo, la inflación, la pobreza, la desigualdad, la economía y el desarrollo sustentable. Para todo este proceso electoral, la autoridad encargada ha buscado la participación activa de la ciudadanía, pero esta vez para este segundo debate la modalidad ha cambiado. Se recabaron 400 preguntas en las 32 entidades de México, las cuales fueron videograbadas en las plazas públicas, y de estas 400 preguntas los 2 moderadores elegirán esta tarde 8 preguntas para hacerles a los candidatos. Y tras un primer debate del cual salió fortalecida Claudia Sheinbaum, para este segundo encuentro tanto Maínez como Gálvez buscarán plantar cara a la favorita. Con este reporte de Aurora Bayud desde México cerramos el informativo, pero sigan con más aquí en France 24.